La tensión entre Donald Trump y Vladimir Putin ha alcanzado un nuevo nivel y las consecuencias podrían ser explosivas. ¿Qué está preparando ahora el ocupante de la Casa Blanca? Mientras tanto, Volodymyr Zelensky celebra la llegada del sistema de defensa antiaérea más avanzado a Ucrania y ya está pidiendo más. Un aliado histórico del Kremlin, sin embargo, cometió un error que podría costarle caro a Moscú. ¿Nadie te dio el itinerario actualizado? La caza ha terminado, el asesino del activista conservador en Estados Unidos finalmente ha sido capturado. Pero a medida que la atención se centra en este crimen, avanza sin fanfarrias una expansión silenciosa, pero implacable. ¿Quién toma el control de Rusia mientras sus soldados caen en los campos de batalla ucranianos? Y los rehenes de Lukashenko obtienen la libertad, revelando los horrores escondidos detrás de las rejas del régimen. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar aquí, con las noticias más urgentes y exclusivas sobre Ucrania, Rusia, Bielorrusia y el mundo. Información rápida, clara y por delante de todos. Lo que necesitas saber hoy, de inmediato. La paciencia de Donald Trump con Vladimir Putin está al límite, y el tiempo corre en contra de Moscú. Vamos a imponer sanciones muy duras, dirigidas a los bancos, además de golpear al sector petrolero y aplicar fuertes aranceles, declaró el expresidente. Trump recordó que, durante su gobierno, ya había aumentado los impuestos a la India, uno de los mayores compradores de petróleo ruso. La pregunta sigue siendo, ¿Rusia finalmente está dispuesta a negociar un conflicto que dura ya 4 años? Mi límite con Putin se acabó, afirma. Pero, como siempre, la realidad es más compleja. Para un tango se necesitan 2 compañeros. Lo curioso es que, cuando Putin quiere hablar, Zelensky se niega. Cuando Zelensky busca el diálogo, Putin lo evade. Ahora, Zelensky está mostrando apertura, pero la disposición de Putin sigue siendo desconocida. Fuentes diplomáticas revelaron que los líderes europeos convencieron a Trump de que Putin no tiene ningún interés en poner fin a la guerra. Finalmente, Trump está de nuestro lado, confesó un diplomático del bloque, hablando de forma anónima. Sin embargo, la Unión Europea y Estados Unidos aún difieren sobre cómo presionar efectivamente a Moscú. Mientras tanto, Ucrania recibe su escudo más poderoso. Zelensky elogió la presencia de Kitty Kellogg, representante especial de Estados Unidos, durante la Conferencia Estratégica Europea de Yalta. Hasta entonces no lo sabíamos, pero los sistemas de defensa aérea estadounidenses son tan eficaces que, cuando están en Kiev, los residentes pueden dormir tranquilos, bromea, aunque el deseo es extender esta protección a todo el país. Necesitaríamos decenas de estas unidades, añadió. En tono serio, el presidente ucraniano incluso ofreció la ciudadanía y un apartamento al general, porque, cuando está aquí, los rusos evitan los ataques. Sin embargo, con otros representantes internacionales esta tregua no funciona. Quizás un enviado chino tendría algún efecto, pero Beijing parece poco interesado en detener la guerra, o al menos los bombardeos. Zelensky fue claro, solo Estados Unidos tiene el peso para contener al dictador ruso. Su objetivo, nos recuerda el presidente, no es otro que la ocupación total de Ucrania. Detener esta máquina de destrucción requiere una presión occidental sin precedentes. Pero mientras la propaganda pro-Kremlin intenta convencer a los polacos de que los drones ucranianos han invadido su espacio aéreo, un viejo aliado de Putin asesta un golpe inesperado a sus planes. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, no perdonó al socio de Moscú. Este incidente era predecible. La víctima es quien lo provocó, declaró, refiriéndose a Polonia. Luego, intentó suavizarse, no podemos ignorar lo que pasó. Los polacos son nuestros amigos, aliados históricos, cercanos en valores. Orbán dejó claro que la invasión de drones rusos en territorio polaco, y por tanto de la OTAN, es inaceptable, demostrando solidaridad con Varsovia. Esto demuestra que vivimos en tiempos peligrosos. Podría haber sucedido en Ucrania también, advirtió. La amenaza de guerra, según él, es real e inminente. Las autoridades polacas revelaron un hecho alarmante, no fueron 10, ni 15, sino 20 drones rusos los que violaron su frontera hace 2 días. Marcin Precidas, jefe de política internacional de la presidencia polaca, confirmó que no todos habían sido localizados. El Ministerio del Interior informó que ya han sido encontrados 17. Precidas advirtió sobre la campaña de desinformación rusa, cuyo objetivo es hacer creer que los drones son ucranianos.
Sabemos exactamente de dónde vienen, Rusia, el país agresor, afirmó. En Estados Unidos fue detenido el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Las autoridades publicaron la fotografía de Tyler Robinson, de 22 años, residente de Utah. Un familiar del joven se puso en contacto con un amigo de la familia, quien, a su vez, alertó al sheriff del condado de Washington. Robinson había confesado, o al menos insinuado, que había cometido el crimen. El asesino confesó el hecho ante su propio padre, quien lo denunció. Ahora se enfrenta a la pena de muerte. La tragedia ocurrió el 10 de septiembre en la Universidad de Utah. Kirk recibió un disparo en el cuello durante un evento, aunque lo llevaron de urgencia al hospital, no sobrevivió. Trump fue quien confirmó la muerte del activista. Los testigos y estudiantes fueron evacuados y el país quedó consternado. El FBI había publicado imágenes del crimen. El tirador se subió a un tejado, disparó desde unos 180 metros, saltó y huyó por una zona boscosa, dejando huellas y huellas dactilares. 2 días después de la invasión de más de 20 drones rusos en Polonia y el mismo día en que comenzaron los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad 2025, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dio su versión de los hechos. Recuerdo las palabras de nuestro presidente: Rusia nunca ha amenazado a nadie, ni amenaza a Europa, declaró. La que adopta una postura hostil es Europa Occidental. No fuimos nosotros quienes les llevamos nuestra infraestructura militar, fue la OTAN, un instrumento de confrontación, no de estabilidad, añadió. Otro ejemplo más de la diplomacia de Moscú en acción. Entonces, ¿estás convencido? Mientras el Kremlin no logra conquistar ni siquiera una porción de tierra ucraniana, China avanza silenciosamente en la economía rusa. Hasta septiembre de este año, más de 13.000 empresas de capital chino operan en el país, un crecimiento del 23% en comparación con el año pasado. Juntos ganaron más de 41.000 millones de dólares en 2023, según datos de la inteligencia ucraniana. Los ejecutivos chinos aceleran la localización de la producción, aprovechando el vacío dejado por Occidente. La pregunta candente: ¿quién se ocupa realmente de Rusia mientras sus soldados mueren en Ucrania? No se trata solo de ocupar espacio, es una estrategia calculada para dominar los activos industriales de Rusia. Con la transferencia de fábricas e infraestructura a manos chinas, Beijing está reduciendo los costos de producción mientras se beneficia de los subsidios y programas de incentivos del Kremlin, creados originalmente para salvar a la economía rusa de la asfixia occidental. La inteligencia ucraniana advierte: mientras las empresas rusas se asfixian sin acceso al crédito y enfrentan escasez de liquidez, las empresas chinas disfrutan de líneas de financiación privilegiadas, dirigidas por Pekín. ¿El resultado? Una competición desleal donde el rival ya parte con la victoria asegurada. Las cifras no mienten: China representa 1/3 del comercio exterior ruso, pero Rusia apenas representa entre el 4 y el 5% del comercio chino. Este desequilibrio no es accidental, es un arma. Permite a Beijing dictar las reglas, ajustar los precios y, sobre todo, expulsar a los propios rusos de su mercado interno. El ejemplo más cruel está en la industria del automóvil. Los camiones chinos ya dominan el 53% de las ventas en Rusia, un territorio que, hasta hace poco, estaba dominado por las marcas locales. Mientras los soldados rusos caen en Ucrania, sus fábricas son silenciosamente absorbidas por un rival. Que no dispara ni un solo tiro. Y mientras Rusia se rinde económicamente, la Bielorrusia de Lukashenko continúa con su farsa de liberación. Los prisioneros políticos liberados ayer, después de años de tortura y humillación, fueron recibidos por Svetlana Tikhanovskaya con palabras de agradecimiento a Trump, John Cole y Chris Smith, cuyos esfuerzos diplomáticos arrebataron estas vidas de las mazmorras del régimen. Gracias por su resistencia, dijo, pero el alivio es agridulce. Eso no fue libertad. Fue deportación forzada. Los liberados hablan de palizas, confiscación de pasaportes canjeados por documentos sin valor legal y un trato sucio. 52 prisioneros a cambio del levantamiento de las sanciones contra Belavia, la aerolínea del dictador. No roben en Bielorrusia, gritan los que se quedaron. Entre ellos se encuentra Nikolai Statkevich, un veterano de la oposición que se negó a abandonar el país y que ahora ha desaparecido. Los datos del Centro de Derechos Humanos Viasna revelan que 1.500 presos políticos todavía se pudren en las celdas de Lukashenko. Pero esta cifra es una ficción optimista, la realidad podría ser 10 veces peor. Al fin y al cabo, ¿quién cuenta a los que desaparecen sin dejar rastro?
La verdad es que toda una nación sigue siendo rehén, no solo los que están tras las rejas, sino también aquellos que, libres, viven bajo la sombra de un régimen que negocia vidas como moneda de cambio. Y mientras suena la música, mientras pasan los créditos y cierras este vídeo, recuerda, la guerra no se trata solo de balas. Se trata de fábricas, puertos, rutas comerciales. Se trata de un imperio que se expande sin disparar un solo misil, mientras otro se desintegra desde dentro. Comparte esto. Habla de ello. Porque el silencio, hoy, es su mayor victoria. Hasta la próxima, y que las noticias que os lleguen sean menos sombrías que las que os llegan desde aquí.